Estábamos revisando cómo sacar el número de bacterias, de acuerdo como al tiempo. ¿Están viendo ya la presentación, chicos? Sí. Para comenzar, chicos, recuerden que estábamos viendo lo que es la cinética y energética del crecimiento microbiano. Comenzamos ya con la unidad número 2. Vimos de manera muy rápida y resumida pues los diferentes organismos que podemos utilizar en biotecnología microbiana, que pues, básicamente son microorganismos. Hablamos de virus, bacterias, microalgas, microhongos y protozoos. Ahora vamos a ver pues, cuáles son sus características de, en el comportamiento del crecimiento microbiano para saber pues, cuál es el uso y cómo es que vamos más bien a utilizar estos microorganismos en biotecnología. Para ello definimos lo que era el concepto de crecimiento microbiano y lo diferenciamos de lo que era el crecimiento celular. Dijimos que el crecimiento celular es un concepto individual, mientras que el crecimiento microbiano es un concepto poblacional. Los dos tienen que ver con aumento de biomasa, pero a dos niveles. Hablamos de que el crecimiento puede ser sincrónico o asincrónico. Y comenzamos a ver lo que era el tiempo de generación. Y vimos una formulita para determinar justamente cómo va a ir moviéndose este crecimiento microbiano. En esta formulita, si recuerdan, N mayúscula va a ser el número de bacterias. N0 va a ser el número inicial de células o de bacterias. Y G es el número de generaciones. De ahí la letrita. Y dijimos que el número de generaciones va a ser igual al tiempo de cultivo entre el tiempo de generación. El tiempo de cultivo obviamente pues va a ser totalmente controlado por nosotros. Nosotros vamos a determinar cuánto tiempo ponemos a estos microorganismos en las condiciones que necesitamos o que ya sabemos que sirven para que el microorganismo pueda proliferar. Es decir, que por un lado es el tiempo que necesitan para utilizar los nutrientes de manera eficiente y rápida. 2, es el tiempo que necesita para sintetizar sus propios componentes. Y 3, obviamente una vez sintetizados estos componentes, se va a dividir y duplicar su masa, incluyendo, obvio, su material genético. Entonces, el tiempo en el que hace estas tres cosas, estos tres pasos, nutrirse, producir sus componentes y dividirse, se le conoce como tiempo de generación, es decir, T mayúscula, esta T de aquí. Es importante mencionar, chicos, no me acuerdo si lo hice en la clase anterior, que el tiempo de generación depende de cada especie y depende del medio en el que se va a encontrar el microorganismo. De esta manera, si yo quiero utilizar a estos microorganismos en un proceso biotecnológico, tengo que garantizar que estén las condiciones óptimas para que justamente pueda hacer esta primera parte de manera adecuada. Es decir, que alcance una mayor eficiencia y rapidez a la hora de utilizar los nutrientes. Entonces, no solo le voy a proporcionar una fuente de carbono y energía, sino que también voy a proporcionarle
todo lo que necesite para que su tasa metabólica sea eficiente y sea rápida. Temperatura, pH óptimo, actividad de agua, etc. Y obviamente vamos a ver todos esos parámetros que tenemos que controlar para que esta primera parte se cumpla. ¿Okay? Entonces, el tiempo de generación va a depender, por un lado, de las condiciones que nosotros le demos al microorganismo, pero también va a depender de el propio microorganismo. Hay microorganismos que tienen maquinarias metabólicas mucho más rápidas, otros más lentas. Nosotros podemos ayudar a forzar estos mecanismos metabólicos. Sin embargo, pues inherentemente, si el microorganismo genéticamente ya trae cierta información, pues no la podemos mover a menos que hagamos una modificación genética del mismo. Okay. Entonces, esta formulita, chicos, me ayuda a entender justamente el crecimiento microbiano. N, si se fijan, el número de bacterias es justamente el crecimiento microbiano. Después de dos cosas. Uno, tener un número inicial, obviamente. Y dos, conocer el tiempo de generación. Bien. Ahora bien, vamos a hacer un poquito de trabajo matemático con esta ecuación. Como nosotros ya sabemos, o como ustedes ya saben, cuando vieron algunas clases de matemáticas en sus primeros semestres, sabemos que antes, obviamente, el resultado de esta ecuación, pues obviamente es una expresión exponencial. Aquí está el exponente, que es G, es decir, T sobre T. ¿Okay? Entonces, como ustedes ya saben, las ecuaciones exponenciales son muy difíciles de graficar. Y entonces, si yo quiero conocer la dinámica y la cinética de crecimiento microbiano, entonces no es conveniente utilizar, o más bien no me va a ayudar, utilizar ecuaciones exponenciales. Pero sí puedo usar una herramienta matemática para poder realizar esta cinética de crecimiento microbiano. Es decir, yo quiero saber cómo se comporta el crecimiento microbiano a lo largo de un tiempo. Eso es bien importante para un proceso biotecnológico, porque yo puedo saber exactamente qué cantidad de microorganismos tengo después de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, 3 días, etc. ¿Sí? Entonces, pero otra vez, no lo puedo hacer con la fórmula original. No puedo utilizar esta expresión exponencial. ¿Qué voy a hacer? Pues por ahí las matemáticas tienen una herramienta que me va a permitir manejarlo. Es decir, esa ecuación exponencial la voy a transformar en algo mucho más fácil de visualizar. Y de esta manera mi cinética y mi dinámica de crecimiento voy a poder observarla de manera bien sencilla y mucho más precisa. Esto lo voy a hacer a través de convertir mi ecuación exponencial o mi gráfica exponencial en una recta. Para ello, vamos a utilizar esta herramienta matemática que son los logaritmos. Entonces, si se acuerdan de sus clases de álgebra, para eliminar un exponente, yo voy a usar un logaritmo. Entonces, a mi ecuación original, esta de aquí, si se fijan, es la misma que teníamos aquí, la misma con la que estoy trabajando. Entonces, ¿qué hago? Voy a sacarle el logaritmo. Ahora, si se acuerdan de las leyes de los logaritmos, entonces saco logaritmo a mi número inicial de células y saco logaritmo a mi expresión n0 por 2 elevado a g o a t sobre t. Con eso voy a eliminar mi exponente, pero de acuerdo a la regla de los logaritmos, esto se va a convertir en esto. Logaritmo natural de n
logaritmo natural del número de células va a ser igual al logaritmo natural del número de células inicial más t por el logaritmo natural de 2 entre t. Quité el exponencial. El detalle es que ahora me quedan logaritmos. Pero esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ahora el logaritmo del número de células crece linealmente con el tiempo, a razón de una constante igual a L o al logaritmo natural de 2 entre t. Y entonces, ya no es una ecuación, ya no es una gráfica exponencial, ya es una línea y yo la puedo interpretar mucho más fácil y rápido. ¿Sí? Entonces, pasamos de aquí a acá. Si alguien tiene dudas, acuérdese de consultar en álgebra la ley de los logaritmos. Si se acuerdan, cuando ustedes vieron seguramente cálculo diferencial o álgebra, les dieron una serie de formulitas para trabajar algebraicamente con logaritmos. Y entonces de ahí sale esta formulita. Ojo, de eso lo que nos interesa pues es lo siguiente. Si el tiempo de generación t es muy grande, el crecimiento tendrá poca pendiente, es decir, será lento. En cambio, si t es pequeño, el crecimiento será rápido. Esto es lógico, chicos. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era t? T era el tiempo de generación, que va a tardar el microorganismo en utilizar nutrientes de manera rápida y eficiente, sintetizar sus propios componentes y dividirse para originar 2 células hijas. Entonces, si T es muy grande, quiere decir que el microorganismo se tarda mucho tiempo en eficientizar su tasa metabólica, es decir, lograr tomar los nutrientes del medio de manera rápida y eficiente. Entonces, se va a tardar mucho en lograr eso. Se va a tardar mucho en sintetizar componentes celulares y se va a tardar mucho en dividirse. Por lo tanto, si un individuo de la población se tarda mucho en hacer todo esto, quiere decir que en general la población va a crecer de manera lenta, porque se tardan mucho los microorganismos en dividirse. Entonces, otra vez, si T es numéricamente grande, el crecimiento es lento. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es bastante lógico desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista matemático, pues lo puedo explicar dado que la pendiente de esta ecuación va a ser muy poco pronunciada. M va a ser pequeñita. Entonces, pues básicamente, mi cultivo se va a tardar en proliferar, en crecer. Mi crecimiento microbiano va a ser lento. Por el contrario, si T es pequeño, quiere decir que mi bacteria, mi microorganismo, va a utilizar los nutrientes de manera rápida y eficiente, muy rápido. Sintetiza rápidamente sus componentes celulares y rápidamente se divide. Entonces, T es muy rápida. Digo, T es muy pequeña. Porque T es tiempo. Porque hace rápidamente todo esto. Entonces, ¿qué le va a pasar al crecimiento poblacional, chicos? Un solo individuo rápidamente se transforma en 2. Esos 2 rápido en 4. Esos 4 rápido en 8 y así. De manera exponencial. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, pues mi crecimiento poblacional es rápido. Mi crecimiento microbiano es rápido. Entonces, desde el punto de vista biotecnológico, si yo tengo un proceso biotecnológico, ¿qué me conviene para trabajar, chicos?
¿Microorganismos con T pequeñas o microorganismos con T grandes? Con T pequeña. Así es, porque rápidamente voy a tener un crecimiento microbiano. Pero ojo, si lo que yo quiero obtener es biomasa, es una buena idea que T sea pequeña. Pero si lo que yo quiero obtener es un metabolito secundario, entonces yo necesito que T sea grande. ¿Por qué? Porque acuérdense que mi producto, lo que yo quiero, se va a producir, válgase la redundancia, durante el tiempo de generación. Entonces, a mí no me conviene tener mucha biomasa, me conviene mantener al organismo, o más bien me conviene que mi microorganismo tenga tiempos de generación grandes, porque en todo ese tiempo, ¿qué va a estar haciendo mi bicho? Produciendo mi metabolito secundario. Entonces, yo quiero metabolito secundario, prefiero que mi bicho se la pase con un tiempo de generación grande. Pero si lo que yo quiero es biomasa, entonces necesito un microorganismo que tenga una T pequeña. Un crecimiento microbiano rápido, si lo que quiero es biomasa. Un crecimiento microbiano lento, si lo que quiero es producción de metabolitos. ¿Sí queda bien clara esta parte, chicos? Sí, maestra. Sí. Ahora, ¿de qué va a depender que esto ocurra? Uno, del propio microorganismo que yo esté seleccionando. Para ello vimos, chicos, que yo puedo recurrir a un banco o a un centro o a un archivo de cultivos en donde voy a elegir el microorganismo que yo necesito, pero también al microorganismo, o sea, dentro de esa necesidad, va incluida qué T quiero de ese microorganismo. Ahora, eso es por un lado, porque eso es inherente al propio microorganismo. Pero también dijimos que para que esta T se mantenga rápida o pequeña, los factores ambientales tienen mucho que ver. Entonces, yo voy a proporcionarle o voy a estudiar, voy a investigar qué factores medioambientales son los que el bicho necesita para mantener lo que inherentemente ella trae como tiempo de generación, ya sea grande o pequeño. Y entonces, las dos cosas. Elegir al microorganismo adecuado, que ya genéticamente traiga la información de T grande o T pequeña, dependiendo de lo que necesite, y además proporcionarle todas las condiciones ambientales para que siga funcionando en ese mismo rubro, que siga teniendo su T grande o su T pequeña, dependiendo de lo que necesito. Ahora, en un crecimiento equilibrado, va a llegar un momento en que todos los parámetros de crecimiento van a evolucionar en paralelo. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que esta misma formulita, ya sea en su expresión exponencial, pero si no en su expresión logarítmica, esta misma formulita me va a ayudar a cuantificar no solo el número de células, también me puede ayudar a cuantificar la acumulación de metabolitos primarios, es decir, N no solo va a ser número de células, N puede ser, o yo puedo usar el valor, en lugar del número de células, puedo usar el valor de metabolito primario, metabolito secundario, proteína, ácido nucleico o cualquiera que sea el producto resultado del proceso metabólico del microorganismo. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento equilibrado y por lo tanto todos los parámetros de crecimiento evolucionan de manera paralela.
conforme crece el número de células, aumenta la producción de metabolitos, la producción de proteínas, la producción de ácidos nucleicos, la producción de enzimas, la producción de lo que yo esté queriendo obtener. Entonces, siempre voy a tratar de mantener un crecimiento equilibrado en todos mis procesos y mis cultivos microbianos para biotecnología. En biotecnología es bien importante mantener un crecimiento equilibrado. De esta manera, la ecuación anterior, n, puede representar cualquier otro factor de crecimiento, porque todos crecen de manera paralela. Ahora, otra forma, ¿mande? Este, por decir, o sea, te estaba diciendo que la producción de metabolitos es como el número del crecimiento de las células, Así pero es. no influiría también, o sea, otros factores como la inducción o para la expresión de enzimas o de... Sí, claro, pero aquí la idea es que tomando en cuenta todos esos otros factores, nosotros logremos mantener este crecimiento equilibrado, ¿sí? Es decir, la condicionante para que esto se cumpla, para que todos los parámetros de crecimiento vayan ahora sí que creciendo de manera paralela o formándose de manera paralela, tenemos que lograr un crecimiento equilibrado, ¿sí? Debemos de, por un lado, tomar en cuenta todos los factores genéticos del propio microorganismo, pero también necesitamos conocer perfectamente todos los factores externos que podrían influenciar en este crecimiento, que incluyen desde los factores físico-químicos, como son temperatura correcta, pH adecuado, actividad de agua, no sé, todos los factores físico-químicos ambientales. Pero también, efectivamente, necesito conocer de manera, bueno, iba a decir perfectamente, pero a lo mejor eso no se logra, pero sí necesito conocer cómo funciona mi microorganismo. Necesito saber cuál es su tasa metabólica, cuáles son sus factores de expresión, qué factores inherentes a la célula o al microorganismo influyen justamente en estas tres cosas. Influyen en que el microorganismo logre utilizar los nutrientes eficiente y rápidamente. Pero también necesito conocer todos los factores que van a afectar que el microorganismo pueda sintetizar sus propios componentes, que es ahí donde hablamos de los factores de inducción. Y también necesito conocer todo lo que puede influenciar la división de este microorganismo. Hasta que conozca perfectamente todo esto, es como voy a lograr el crecimiento equilibrado. Ahora, ¿cómo vamos a conocer estos factores, chicos? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bien importante. El punto crítico para que yo pueda hacer esta afirmación que todos los parámetros de crecimiento evolucionan de manera paralela es lograr el crecimiento equilibrado. Este es mi punto crítico. Para ello, pues vamos a estar hablando de factores físico-químicos y también de factores genéticos propios de cada microorganismo y propios de cada cepa, porque también cada cepa de cada especie puede ir modificando estos factores.
¿sí? Entonces, pero para que esto tenga validez matemática, debo de lograr este crecimiento equilibrado. ¿Sí queda más o menos? Y por decir, o sea, sí que relacionado, no se podría hacer que por decir una especie, una cepa, mejore la cantidad de metabolitos, o sea, independientemente de los factores físico-químicos y de los factores ambientales que se le proporcionan. La única manera de lograr su tope sería con esos factores o se podría de otra manera. Bueno, eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante, pero aquí la idea es la siguiente, bueno, más bien, para lograr este crecimiento equilibrado, chicos, como les mencioné, necesitamos conocer factores ambientales, pero también factores inherentes al propio bicho. Entonces, por ejemplo, cuando se hace justamente ingeniería genética, se trata de lograr que nuestros microorganismos logren este crecimiento equilibrado. Es decir, la ingeniería genética va a elegir los genes que hagan, ya sea propios de la bacteria o de la especie o incluso de otra especie e incrustarlos acá a nuestro bicho. O sea, pero la idea es tomar genes y no nada más el que va a producir el metabolito que yo necesito o el producto que yo necesito, sino también un conjunto de genes que logren o ayuden a que el crecimiento equilibrado se logre, ¿sí? O sea, no es nada más, si yo necesito, por ejemplo, que Escherichia coli elabore insulina, no voy a tomar nada más el segmento ya sea humano o de células de puerquito, no voy a tomar nada más el segmento que produce insulina y meterlo a Escherichia coli. Además de eso, yo necesito que Escherichia coli, primero, la que voy a modificar, el producto que voy a obtener, mi microorganismo transgénico, primero que, obvio, me produzca la insulina que necesito, la insulina de humano. ¿Okay? Algo que no produce ella. Entonces, agarro un pedazo de código genético y lo incrusto, obviamente con todas mis técnicas y demás, a mi Escherichia coli. Pero no necesito solo eso. También necesito que Escherichia coli pueda sobrevivir en las condiciones de laboratorio, que pueda proliferar, que alcance un crecimiento exponencial. Necesito que después del crecimiento exponencial alcance el crecimiento equilibrado, es decir, necesito que mi bicho, ¿se acuerdan de? Aquí está. Listo. ¿Se acuerdan que los microorganismos siempre, el crecimiento de los microorganismos va a estar representado por una gráfica de este tipo, en el que primero voy a tener un periodo de tiempo de adaptación, el crecimiento exponencial, la fase estacionaria y luego la fase de muerte. Entonces, otra vez, yo voy a tomar a mi microorganismo y le voy a meter los genes para obtener mi producto, en este caso insulina. Pero también voy a agarrar genes, voy a agarrar material genético que me permita que mi bicho se mantenga aquí en una fase exponencial, si quiero biomasa, pero en este caso no quiero biomasa, quiero insulina, quiero un metabolito. Entonces yo quiero que se mantenga en esta fase estacionaria. Entonces, tomo código genético que me facilite lograr que mi bicho quede en esta parte. Entonces, por un lado, voy a modificar genéticamente a mi bicho para que, uno, produzca lo que necesito, dos, se mantenga en un crecimiento equilibrado, ¿sí? Y tres, que sea capaz de más bien ese sería el dos, que sea capaz de sobrevivir en condiciones de laboratorio. Entonces,
otra vez, cuando diseño un microorganismo genéticamente para uso biotecnológico, tengo que tomar en cuenta eso. No es solo un factor el que voy a modificar. Voy a modificar varios factores para lograr el crecimiento equilibrado. Ahora, si yo no quiero organismos transgénicos, yo quiero organismos naturales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el microorganismo de la naturaleza y voy a ir aclimatándolo. Es decir, de manera paulatina, yo voy a ir administrando o controlando el medio ambiente que rodea a la bacteria o al microorganismo para que se vaya desarrollando todas las rutas metabólicas que le permitan mantenerse en este crecimiento equilibrado. Pero yo lo voy a ir haciendo de manera periódica, es decir, voy a ir aclimatando, voy a ir obligando al microorganismo a que se adapte a las condiciones que yo le voy a proporcionar. Que si él utiliza cierta fuente de carbono, yo le voy a ir moviendo la fuente de carbono a una que me convenga. Por ejemplo, a una fuente de carbono barata, que sea muy fácil de utilizar por el microorganismo, que no se descomponga, que yo pueda manejar perfectamente a nivel industrial, que nunca vaya a haber escasez, etcétera. Es decir, yo voy llevando al microorganismo a que se adapte a las condiciones que yo le impongo, obvio de manera paulatina. Esto me va a llevar tiempo y generaciones, muchas generaciones de microorganismos, hasta que logre obtener un cultivo que cumpla mis condiciones. Ahora, esto no es nada fácil, pero se puede lograr. Ahora, no todos los microorganismos, no todas las especies se pueden aclimatar. Hay muchas o hay muchos factores que sí podemos controlar, pero no todas las especies son tan fáciles de aclimatar y tan fáciles de adaptar. Y hay otras que ni siquiera lo logramos. Entonces, la idea es ir seleccionando al microorganismo que sí me sirva. Y si no logro hacer eso, pues lo modifico genéticamente. Pero ojo, tampoco es tan fácil. O sea, llego, ya le cambio el genoma y ahora sí ya voy a tener mi microorganismo perfecto. No. O sea, yo puedo modificar todos estos factores genómicos y meterlo a cultivo y resulta que el mugroso bicho no crece y no sobrevive y no me produce el metabolito que yo necesito. O a lo mejor sí lo hace, pero no en tiempos eficientes, o no en la concentración suficiente. Es decir, yo puedo hacer mi modificación y mi bicho puede estar ya, pues en teoría, perfectamente diseñado para que haga lo que yo quiera, pero eso no me va a garantizar que pueda utilizarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hablamos de organismos existe un factor azaroso. Acuérdense que todos los procesos biotecnológicos, por muy controlados que yo crea tenerlos, no necesariamente van a funcionar de manera perfecta. Voy a tratar de que esto ocurra, de que se haga, pero no siempre se logra por un factor azaroso del, pues ahora sí que del propio de la vida, ¿sí? Es decir, acuérdense que pues todos los procesos biológicos pueden tener este rango de proporciones azarosas que yo no puedo controlar. O sea, ahí sí no hay manera de que yo pueda controlarlo. Voy a tratar de controlarlo, pero pues en algunos casos no es factible. Y pues en realidad no sabemos por qué, solo sabemos que ya tengo a mi bicho, le puse todo lo que necesitaba, la mejor fuente de carbono, la temperatura ideal, el pH perfecto, le canté, le hice piojito, todo perfecto, lo estuve viendo ahí cada segundo, estuve al pendiente, no le faltó nada, todo lo que se supone
que yo puedo controlar, se le dio. Y aún así el bicho no crece. ¿Sí? Es como las plantas. A veces uno compra una plantita, la lleva a su casa y la cuidas. Se supone que es de sombra, la tienes en la sombra. Que la tienes que regar con 5 mililitros de agua cada 3 horas, se los pones. Que le tienes que poner una fuente de nitrógeno y de fósforo, se la pones. Que debes de sacarla al sol 2 segundos y luego meterla, etcétera. Entonces, ya estás tú cuidando a tu plantita y perfecto, y le haces todo lo que necesitas. Y de repente la maldita plantita se muere. Suele pasar. O sea, es parte del factor biológico azaroso. Y aquí pues funciona igual. Obviamente, yo voy a tratar de que no me ocurra eso en un proceso biotecnológico, y menos industrial, imagínense, no puedo dejar, o más bien voy a tratar de lograr o de utilizar un microorganismo en el que este factor azaroso biológico sea el menor posible. O sea, que no que no vaya de repente a modificarse, a mutar o simplemente que no quiera crecer, sino que voy a tratar de llevarlo siempre a donde lo necesite. Sí queda más o menos. Ahora, un poquito más adelante en estas presentaciones vamos a ir viendo cuáles son estos factores, tanto medioambientales como factores inherentes al microorganismo, que podrían ayudarnos a mantener ese crecimiento equilibrado. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo desde lo que es las tasas metabólicas y los metabolitos los metabolismos de los bichos, hasta factores medioambientales, tanto físico-químicos como que son los principales, como biológicos. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, maestra. Okay. Entonces, aquí chicos, ahora sí que el punto medular, la parte difícil de la biotecnología es eso, es lograr obtener el crecimiento equilibrado. ¿Por qué? Porque conlleva haber elegido al microorganismo adecuado, conlleva mantener perfectamente cuidadas los factores medioambientales, conlleva conocer y tener ya haber hecho la investigación de cómo funciona, cómo es, qué tiene, qué no hace, qué puede no hacer, qué puede sí hacer nuestro microorganismo. Es decir, no es tan fácil como llegar al laboratorio, agarrar mi cajita y sembrarla, meterla a incubar, ya que creció, agarro un pedacito y lo meto a un medio líquido para que prolifere. O sea, no está, bueno, ese proceso es muy fácil, pero para que yo lo pueda llevar a cabo, necesito previamente haber hecho todo un proceso previo de investigación. Y justo ahí es donde entran ustedes. Es justamente esa la labor de un biotecnólogo. Llevar a cabo esta investigación, llevar a cabo todo el proceso de adquirir el conocimiento para lograr que mis bichos tengan un crecimiento equilibrado. Ahora, la ventaja, chicos, es que pues ya hay mucha información previa. Ya hay muchos investigadores que se dedicaron a estudiar cierto bicho, a Escherichia coli, a Aspergillus, a no sé, cualquiera que ustedes quieran, a Saccharomyces, etcétera. Entonces, ya hay mucha investigación, ya muchos se dedicaron a agarrar al bichillo y conocerlo y conocerlo y conocerlo. Entonces, nosotros en este momento tenemos la facilidad de acceder a muchísima información que otros investigadores ya generaron para poder utilizarla. Y si no la hay, pues ahora sí, nos metemos al laboratorio antes del proceso industrial, nos metemos al laboratorio y órale, empezamos a hacer experimentitos de aclimatación con nuestro bicho para saber y lograr que lleguemos
al crecimiento equilibrado, ya sea por medios de selección natural o por medios transgénicos, cualquiera de los dos. Y no es, uno no necesariamente es más fácil que el otro. A veces uno podría suponer que usar microorganismos transgénicos es bien fácil, pero no, o sea, porque tú lo estás diseñando. Y pues, si tú lo diseñas, pues se supone que te debe quedar bien. Pero, pues no necesariamente. Es como cuando en nuestra casa queremos hacer un pastel. Pues a lo mejor yo ya tengo todos los ingredientes del pastel, tengo la mejor receta del mundo y comienzo a hacer el pastel y digo, bueno, yo lo hice, yo estoy controlando cuánta harina, cuánta mantequilla, cuánta leche. O sea, perfecto. Lo medí, me compré mis instrumentos perfectos de medición. Mi horno es el mejor del mundo. Mi batidora no es de super primera generación. Y tengo todo. Y ya lo pongo y lo mido perfecto y cuido que sea martes 13 a las 3 de la tarde porque cabalísticamente ahí deben salir, etc. Entonces, hago mi pastel. Y resulta que el maldito pastel no me salió como yo quería. ¿Sí? A pesar de todo lo que yo pude haber hecho. Entonces, ¿qué hago? Pues un segundo intento de pastel y un tercer intento de pastel hasta que me salga mi pastel. Igual aquí, no es fácil lograr un crecimiento equilibrado. Puedo tener a veces todo lo necesario, incluso el mejor bicho del universo, y el maldito no va a querer trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos de nuevo y comenzamos con otro, ¿sí? O agarramos otro bicho al que nadie le tiene fe y resulta que era el mejor productor de la enzima que yo necesitaba. Entonces, ahora, ojo, eso sí, chicos, la ventaja o más bien la importancia de conocer estas fórmulas es que matemáticamente me van a ayudar a lograr este crecimiento equilibrado. Todas estas fórmulas y las que vamos a estar viendo posteriormente me ayudan a matemáticamente conocer mi cultivo y conocer el proceso metabólico del bicho que yo voy a utilizar. De esta manera, utilizando estas matemáticas, vamos a controlar mejor nuestro proceso biotecnológico, manteniendo el crecimiento equilibrado para que yo pueda darle validez a mis fórmulas matemáticas. Trabajo de dos lados. Fórmula matemática, pero utilizando un crecimiento equilibrado. Entonces, yo los conocimientos de ingeniería para el uso de las fórmulas y diseños, pero también necesito el conocimiento biológico para mantener este crecimiento equilibrado. También por eso, chicos, la biotecnología es una ciencia multidisciplinaria. Yo necesito conocimientos de muchas áreas para lograr exitosamente que funcione mi proceso. Okay. ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Okay. Ahora, vamos a ver ahora otra forma de representar esta cinética. En lugar de utilizar nuestra formulita ya conocida, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de cálculo diferencial a mi fórmula. Si se acuerdan de sus clases de cálculo diferencial, nosotros lo que vamos a hacer es transformar o vamos a tomar esta misma fórmula, pero la vamos a expresar en forma de incrementos. ¿Por qué? Porque yo sé que si paso de N0 a N, tengo un incremento en el número de células. Comencé con 2 células y terminé a lo mejor con 5.890. Hubo un incremento en el número de células. Entonces, biológicamente hablando, en realidad, esta fórmula no se debería de expresar solo como N, número de células. Se debería de expresar como D o delta N. Acuérdense que en cálculo diferencial, D o delta o D mayúscula, o así como
una D medio curvada, significa incremento. Y entonces, inherentemente, cuando tengo un proceso biotecnológico, un proceso biológico, siempre N va a ser un incremento. Yo comencé con una cantidad y voy a terminar con otra. Por eso ahora voy a representar mi fórmula en términos de incremento. Y entonces ahora N se vuelve delta N y T se vuelve delta T, porque también hay un incremento del tiempo. Pasé del tiempo 0 a tiempo 1, o a tiempo 2, o a tiempo 20. ¿Sí? De un segundo terminé en 4 horas o en 5 días. O un incremento de células en función de un incremento de tiempo. Y entonces, mi ecuación que va a describir la cinética de crecimiento del bicho, ahora se va a representar de esta manera. Delta N sobre delta T va a ser igual a mu por N. Y ojo, chicos, mu es un concepto bien importante para biotecnología. Y ahorita vamos a platicar de él. Okay. ¿Queda claro, chicos, por qué pasé de mi fórmula lineal a mi fórmula en términos de incremento? Porque otra vez, aumenta el número de células. Tengo delta N, pero también aumenta el número de segundos, o el tiempo va creciendo. Delta T. El número de células, el incremento en el número de células está en función del incremento del tiempo. A los 2 segundos ya tengo un diferente número de células. A los 3 días ya tengo un diferente número de células. Conforme aumenta el tiempo, se incrementa el tiempo o cambia el tiempo, cambia el número de células. ¿Vamos bien? Maestra, yo tengo una duda. Nada más para aclarar. Estas fórmulas nada más se usan para microorganismos que se dividen por bipartición, ¿verdad? O sea, que generan 2 células. O sea, ya cuando son más, ya no se aplica o sí se puede aplicar. Sí se puede aplicar. Y nada Entonces más también. el detalle es que tú conozcas N0. Y lo que se supone que quieres calcular va a ser N. ¿Sí? Entonces, se supone que nosotros con esta formulita vamos a tratar de predecir o de explicar la cinética de crecimiento. En realidad, la forma en la que se reproduce el bicho, desde el punto de vista matemático, no es relevante. Ahorita vamos a ir viendo cómo va a pasar eso, o cómo es que la forma de reproducción no me va a modificar mi fórmula. Justamente por eso les hablaba de mu. Mu va a ser un factor bien importante para que todos esos detallitos de cómo se reproduce, qué tipo de metabolismo tiene, qué tasa metabólica maneja, etcétera, todas esas cosillas van a estar implicadas en mu. ¿Sí, más o menos? Entonces también se podría incluso aplicar para virus y protozoarios que se dividen por quistes. Sí, también. Ok, Nada más que, gracias. ojo, aquí es bien importante también T. Bueno, T. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde entra la variabilidad, chicos. ¿Se acuerdan que T, es decir, el tiempo de generación, el tiempo que va a tardar el bicho en comer, producir componentes y dividirse, es inherente a cada microorganismo? Entonces, T va a tener un valor específico para cada bicho. Si yo voy a usar protozoarios, si yo voy a usar bacterias, si yo voy a usar levaduras, si voy a utilizar hongos filamentosos, etcétera, necesito conocer su T, su tiempo de generación, que es particular
para cada organismo y casi que para cada cepa. Entonces, esta variabilidad provocada por los factores biológicos propios del microorganismo va a ir aquí, en T. Ahora, ojo, posteriormente, todavía en unas cuantas diapositivas más, vamos a ver cómo calcular T, ¿sí? O sea, normalmente T va a ser un valor constante que yo ya voy a ir a buscar a bibliografía. ¿Cuál es el tiempo de generación de Saccharomyces cerevisiae? ¿Cuál es el tiempo de generación de Aspergillus niger? ¿Cuál es el tiempo de generación de, no sé, cualquier otro bichillo que se les ocurra, ¿sí? De Leuconostoc, de Penicillium, de Amibi o Amiba, Amibae. Cualquier microorganismo va a tener su propio T, su propio tiempo de generación, que normalmente estos, otra vez, ya los conocemos, ya están por ahí en la bibliografía, o si no los conocemos porque estamos usando un nuevo bicho o una nueva cepa, pues entonces tendríamos que hacer todo un procedimiento biológico y un ensayo biológico, más bien, para determinar T. Y ahora sí, ya que conozco T, lo aplico en mi formulita. ¿Sí? Ahora, ojo, bueno, algo que sí es importante, chicos. Esto aplica siempre y cuando el crecimiento del microorganismo sea exponencial, ¿sí? Que siempre de una célula salgan dos, efectivamente ahorita como lo mencionabas. Pero lo que yo puedo hacer es una adaptación en donde en lugar de 2 voy a modificarlo por el número de células hijas que produce el crecimiento microbiano. Entonces, aquí en esta formulita el 2 es porque de una célula madre salen 2 células hijas. Pero si no son 2 células hijas, entonces cambiaría esa expresión modificando aquí. En lugar de 2, ¿cuántas células hijas se supone que está produciendo mi ciclo celular? ¿Sí, más o menos? Y obvio, pues se modifica también aquí. Se modifica aquí y se modifica aquí. La proporción es exactamente la misma. Ahora, en el caso de microorganismos que se enquistan, aquí hay un pequeño factor. Acuérdense que los microorganismos que se enquistan es porque los factores medioambientales pues, no son los favorables. Por eso forman los quistes o las endoesporas, también en el caso de las bacterias o de algunos microhongos. Entonces, pero ahí tendríamos que tomar en cuenta también ese factor. Sin embargo, si yo mantengo las condiciones favorables, no tendría por qué el microorganismo ni enquistarse ni esporularse. ¿Sí? Bueno, en el caso de los hongos, bueno, su esporulación efectivamente es más bien, su reproducción es por esporulación, pero en algunos casos. Pero si yo mantengo técnicamente mis condiciones controladas, las condiciones favorables, no tendríamos por qué llegar a ese proceso de que el bicho tuviera ese tipo de comportamiento. Sin embargo, sí lo puedo otra vez modificar aquí y con el tiempo de generación. Con T y modificando 2 en este caso, podría ser la corrección en ese tipo de crecimientos. ¿Sí, más o menos, chicos? Sí, maestra, ya es hora. ¿Es hora? Ok. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas?
No, maestra, todo bien por ahorita. Perfecto. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí le dejamos y los veo hasta el jueves, creo, el miércoles, ¿qué día nos toca clase?